periodista y blogger Jesús Flores Vivar para hablar sobre su reciente libro sobre ciberperiodismo. En primer lugar, díganos, ¿por qué ha decidido publicar aquí en el Perú? Más lo ha hecho en España, ¿no? Sí, bueno, esta es la publicación número 21, tengo. Son ya 21 publicaciones como autor, coautor, editor de libros relacionados siempre con el periodismo e internet. Y el hecho de publicarlo aquí en Perú pues es porque considero que ya el Perú se encuentra en una etapa donde el ciberperiodismo empieza también a conocerse y a consolidarse cada vez más, tanto en los medios de comunicación como en las propias facultades de comunicación. Tu libro menciona las transformaciones que se han producido en el periodismo como resultado de la revolución digital y específicamente se refiere a los nuevos periodistas y también a las nuevas audiencias. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, bueno, yo en el libro hay una serie de temas en donde abordo principalmente esos cambios y transformaciones que tienen tanto los profesionales como la propia profesión periodística y los medios de comunicación, pero también abogo por una transformación en la formación de los periodistas en las facultades y escuelas de comunicación. Esta es una situación que se está dando a nivel global, no solo es una situación que pasa en las facultades españolas, que es donde yo imparto docencia, sino también en Estados Unidos, en otra parte de Europa y creo que también en Latinoamérica, consecuentemente en Perú. ¿Y básicamente en qué consiste esas transformaciones? Bueno, esas transformaciones pasan en primer lugar por adquirir una serie de conocimientos que seguramente no estamos todavía aprendiendo en las facultades, unos conocimientos que obligan a tener que realizar una nueva forma de hacer periodismo, un nuevo tipo de periodismo, donde el componente principal de todo esto obviamente es la plataforma de internet y todos sus recursos adyacentes, ¿no? Las redes sociales, blogs y todo lo que subyace en el entorno de internet. Y esa transformación pasa porque el profesional pues adquiera una visión global y sobre todo unas técnicas que lo transforman en una especie de periodista polivalente, ¿no? Aunque algunos no están de acuerdo con esa nueva forma del perfil profesional, pero lamentablemente tenemos que decir que esa es la tendencia que hay actualmente a nivel global. Por consiguiente, no nos queda más remedio que adaptarnos a esos entornos. Yo apuesto siempre por una máxima: o nos adaptamos o tendremos que perecer profesionalmente como perecieron los dinosaurios en la época de las glaciaciones. Las empresas periodísticas también han tratado de adaptarse a esos cambios, ¿no? Y, por ejemplo, han optado por la convergencia periodística, ¿no? Tanto de sus redacciones como profesional, de contenidos, etc. ¿Cómo ve la situación del Perú en ese aspecto, por ejemplo, convergencia en la convergencia? Bueno, tengo algunos indicios de cómo algunos medios, lo más importante quizás, están haciendo ese proceso de convergencia, más digo indicios no en profundidad, puesto que desconozco cuál es el grado de adaptación y de convergencia real de los periódicos, ¿no? Nosotros consideramos a nivel global en España y en Europa que estamos pasando de un modelo de newspaper a un modelo de news organization, es decir, de un modelo de periódicos en papel a un modelo de organización de noticias. Esa es la convergencia que nosotros estamos atravesando. No sé en qué medida los medios peruanos están atravesando esa convergencia. Lo que sí está claro es que he visto algunas iniciativas, indicios de que se está haciendo ese cambio. ¿Por qué? Porque los grandes medios internacionales, empezando por The New York Times, o Washington Post o los medios europeos, están precisamente abocados a ese cambio, ¿no? Entonces creo que los medios peruanos también están siguiendo un paso, van siguiendo los pasos de estos medios que ya están transformando no solo sus redacciones desde el punto de vista convergente o desde el punto de vista de la integración, sino también, y lo más importante, es aceptar los profesionales de que ese cambio es latente y es actual. Esa es una asignatura pendiente
en la mente de los profesionales. Los profesionales muchas veces no se dan cuenta de esos cambios y no quieren adaptarse a esos cambios. En cierta forma hay cierta reticencia al cambio, ¿no? Esto pasa también porque debemos considerar que nuestra profesión, el periodismo, ha dejar de ser un oficio para convertirse en una profesión que se estudia en una facultad, en una profesión tan importante como es la profesión del derecho, la medicina o cualquier otra profesión. Yo incluso no es porque sea una especie de evangelizador de los nuevos medios, pero sí considero que debemos hacer prevalecer la importancia de la profesión periodística, la importancia de la comunicación, que actualmente es tan necesario en el esquema mundial de la información, considerando que la comunicación es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, junto con el periodismo, de la democracia, de la participación, ¿no? Y vivimos una sociedad totalmente participativa. De ahí que esa transformación tiene que venir dado pues por ese cambio de mentalidad de los profesionales, ¿no?, a nivel global. Usted dijo que la convergencia es el paradigma actualmente. ¿Por qué dice eso? Porque consideramos que la convergencia desde el punto de que hay dos tipos de convergencia, o quizá incluso más. Primero está la convergencia física, es decir, la convergencia de las redacciones. Esa convergencia donde no tiene sentido tener dos redacciones, una tradicional, digamos, de alguna forma, y otra digital. No tiene sentido, porque al fin y al cabo los profesionales hacemos la misma información. Entonces vamos a intentar reutilizar o reoptimizar los recursos de un medio, en este caso junto con sus profesionales, incluso hasta la parte física, ¿no? Es decir, la infraestructura, ¿no? Y por otra parte concibo de que hoy en día todo es digital, porque incluso llegar a un periódico en papel se hace a través de procesos digitales. Existe la radio digital, la televisión es digital, el cine es digital. Entonces, quizá cabría preguntarnos qué no es digital en estos momentos, ¿no? En ese sentido, casi vamos a tener que establecer un antes y un después en la forma como nosotros hacemos periodismo y como nosotros hacemos periodismo en la actualidad. Eso obliga, obviamente, a un cambio de paradigma, pero en todas sus esferas, ¿no? Yo apuesto incluso por un cambio de 180 grados, ¿no?, tanto en la formación como en la forma de hacer el periodismo. Entonces, todas esas son situaciones que en la actualidad todos tenemos que darnos cuenta, ¿no? Repito, ese paradigma de la convergencia se ha dado físicamente, ya por lo menos en Europa casi todos los medios, no digo todos porque hay medios todavía que no se han integrado, pero es una tendencia a seguir, es el paradigma de la convergencia. Pero ahora nos falta cambiar un paradigma muy importante, y es el paradigma de la convergencia en la mente de las personas, en la mente de los profesionales. Ese paradigma no ha llegado aún. Ni aún en los más avanzados. Ni aún en los más avanzados. ¿Y qué implicaría ese tipo de paradigma? En principio, entender la situación actual, ¿no?, de la forma de hacer periodismo, porque hay que tener en cuenta y hay que asumir que la forma como nosotros presentamos las noticias, como nosotros contamos una historia, pues tiene que ver mucho con la forma y el contenido. O sea, las interfaces que se presentan en Internet y el contenido que estamos volcando en Internet ha sufrido una transformación. Ahora bien, y esto pasa también en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, recientemente, hace no sé si semanas atrás o quizá un poco menos de 2 meses, salió un artículo publicado que el The New York Times se había metido en un proceso de reconversión, de formación, a través de la formación de todos sus periodistas, es decir, un plan de renovación, digamos, de mentalidad, por decirlo de alguna forma, en donde todos los periodistas entiendan qué es el ciberperiodismo, qué es el periodismo de Internet, si queremos llamarlo de esa forma, que es, en suma, una nueva forma de hacer periodismo a través de los soportes digitales y de redes. A nivel internacional se pueden mencionar algunos modelos, ejemplos, así, dos de los mejores modelos, por ejemplo. Sí, básicamente para mí uno de los modelos, digamos, tanto en convergencia física como estructural y quizá de pensamiento, es el periódico británico The Guardian,
uno de los periódicos que está haciendo mucha innovación, y hoy en periodismo tenemos que hacer mucha innovación. Sería uno de los modelos, en mi opinión, a seguir. Otro modelo que también es el propio de New York Times, que está teniendo algunas iniciativas muy interesantes, sobre todo de cara a la presentación de información de entorno multimedia. Entonces, serían dos medios de los cuales yo destacaría como ejemplos, en todo caso, a seguir, porque son medios que están constantemente innovando. Esa es una de las cuestiones que tenemos que asumir también los medios de comunicación, es decir, innovar, porque si no innovamos, entonces vamos a terminar muy mal. Y aquí hay una cuestión también muy importante. Considero que esta es una oportunidad para que tanto medios de comunicación como empresas informativas y las instituciones, en este caso las universidades, como centros de formación de licenciados o graduados en entornos periodísticos, se acerquen cada vez más. Es decir, no sé si pasa lo mismo aquí en Perú, pero en otros países, en el caso de España, por ejemplo, los medios han vivido de espaldas a los centros de formación. Es decir, por un lado estaba la teoría académica y por otro lado estaba el hacer profesional, ¿no? Y ahora hay una oportunidad precisamente para juntar tanto la parte académica, la parte científica académica con la parte profesional. Eso nos da pie a tener que seguir investigando, a tener que crear una especie de laboratorio de medios interactivos y digitales que pueden funcionar perfectamente en las facultades de comunicación. Es decir, una transformación en donde las facultades se conviertan en el eje conductor de la formación periodística en los tiempos actuales. ¿Algo de eso piensa impulsar aquí en el Perú a raíz de esta publicación? Sí, bueno, me gustaría mucho. Yo, como peruano que soy, me gustaría lanzar alguna de esas iniciativas, ¿no?, dentro del entorno tanto que favorezca a los profesionales de la comunicación a través de las facultades donde se imparta periodismo, comunicación, una reestructuración precisamente de los planes de formación. Ya he tenido experiencia en reestructurar planes de formación en otros ámbitos y yo creo que podría perfectamente canalizar esa reestructuración de los planes de estudio. En España, en la Universidad Complutense de Madrid, donde soy docente, imparto la asignatura de ciberperiodismo y además dirijo el Internet Media Lab, un laboratorio de medios interactivos y digitales de la Universidad Complutense de Madrid, y pongo de manifiesto precisamente estas cuestiones que estoy comentando. En una parte de su libro, una parte importante está dedicado a los modelos de negocio y habla incluso de un periodista emprendedor, ¿no? ¿Podría explicarnos eso? Sí, bueno, yo creo que hoy en día la idea de periodista emprendedor debe ser una cuestión que también se enseña en las facultades de comunicación, porque no todos los periodistas que egresan de una facultad, teniendo en cuenta el número de facultades que también soy consciente que existe aquí en Perú, pueden trabajar en los medios de comunicación. Entonces aquí queda también una opción muy interesante, y es el crear montar una iniciativa donde los profesionales pueden desarrollar sus aptitudes y actitudes con la creación, digamos, de proyectos que a lo mejor puedan ser consolidados más adelante y que permitan además ser bastante rentables, ¿no? Y eso solo se puede hacer mediante una idea emprendedora, pero repito, que nazca precisamente en las facultades de comunicación. ¿Y en algún país, en España, tal vez se está formando ese tipo de periodistas? Sí, por supuesto. Precisamente en la facultad nuestra de la Universidad Complutense nosotros promovemos este tipo de iniciativas. Es más, hay asignaturas, o sea, lo que denominamos aquí cursos totalmente arreglados y oficiales, tanto en grado, lo que sería aquí pregrado, como en posgrado, donde los estudiantes adquieren pues esas habilidades, esos conocimientos para poder desarrollar a fondo esas iniciativas, ¿no? Porque considero que en todo comunicador existe una iniciativa emprendedora. Lo que pasa que a los docentes el reto que nos toca es precisamente cómo lograr localizar esa neurona emprendedora que tiene cada estudiante, que lo tiene, estoy totalmente seguro. Es un reto nuestro como docente, ¿no? Ser el facilitador de conocimiento y de rutas que los futuros profesionales pueden tomar más adelante.
Tengo entendido que el libro lo publicó anteriormente, ¿no? Me imagino que se ha ido adaptándole a los cambios, ¿no? Han sido demasiado rápidos esos cambios. ¿Han tenido que modificar mucho? ¿O? Por supuesto, bueno, está modificado el libro totalmente, porque la primera fue en 2001. 2001, entonces claro, han pasado muchos años hasta 2014 en que sale esta nueva edición del libro Ciberperiodismo, pero también cabe mencionar que como Ciberperiodismo, esta publicación ya tiene muchos autores, porque hay en España por lo menos tenemos una cantidad cada vez más grande de autores que trabajan en el entorno ciberperiodístico y por consiguiente sacan sus publicaciones sobre ciberperiodismo. O sea, quiere decir que esta no es una más, sino se suma a la existente bibliografía que hay. Y bueno, esto que de haber cambiado mucho, por supuesto que ha cambiado muchísimo, porque cuando sacamos el libro en 2001, pues obviamente no existían las tecnologías que hoy existen, ¿no? Quizás nos hemos quedado con el concepto está allí, eso no ha cambiado, el concepto en sí de ciberperiodismo, pero el tema de aplicaciones, incluso lo que comentas, iniciativas de infoemprendimiento o hablar de modelos de negocio, en 2001 solo trabajé unas pinceladas de ello, ¿no? Hoy, al cabo del tiempo y con cierta experiencia trabajando en medios y como formador de profesionales, pues he visto y he analizado, he investigado otros entornos que ya quedan reflejados en el libro, ¿no? Aparte de ser de la línea de investigación que tengo, tanto en la maestría como en el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno.